Antropoceno. Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro de Antropoceno. Ya vamos por el número 35 de este año, en la cuarta temporada. Y como siempre, cada semana buscando temas nuevos, interesantes, personas que nos ayuden a entender nuestra realidad, nuestro Antropoceno. Hoy tenemos la alegría, la felicidad de haber encontrado en Esteban Paulón, que es diputado nacional por la provincia de Santa Fe, el momento para poder conversar en una semana muy vertiginosa sobre el tema que él es especialista, que es la pluralidad y la libertad. Por eso vamos a hablar de estos temas como bases para una sociedad diversa y después abrimos el debate para diversos temas. Esteban, bienvenido. Estamos aquí en Antropocenos, muy contentos de recibirte. Gracias, Javier, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes, como decías, en un contexto bastante complejo de nuestro país y en una semana, como han sido muchas de estas semanas, muy intensas en la actualidad. Sí, Javier, cuando charlamos hace unas semanas y pensábamos, bueno, ¿con qué tema encarar esta charla? Yo pensé en este tema de la diversidad y la libertad y la pluralidad en la sociedad, no solo porque yo mismo en mi trayectoria política y como activista o militante social, soy un activista o militante del colectivo LGTB, soy un varón gay, estoy casado hace muchos años, fui parte de la lucha por el matrimonio igualitario y la identidad de género, sino porque el modelo de sociedad que nos plantea y los valores que nos plantean en la actualidad el gobierno de Javier Milei pone foco justamente en lo que es una sociedad plural, una sociedad democrática que básicamente es la sociedad que hemos construido desde el retorno de la democracia hasta aquí, ¿no? Una sociedad que garantizó progresivamente distintos derechos, que obviamente devolvió la democracia. Recuerdo, era chico, pero mi papá, alfonsinista de muchos años, seguía mucho siguió mucho esa campaña estaba esta consigna de volver a la vida, volver a la paz, ¿no? Volver a la democracia era volver a la vida, volver a la paz. Y sobre esa consigna de volver a la vida y volver a la paz se termina construyendo durante muchísimo tiempo, en estos años, esta cultura de la sociedad plural, de la sociedad diversa, que obviamente ha tenido distintas etapas porque los debates que había en relación a los derechos civiles en los años 80 no son los mismos que en los años 90. En los años 80 tal vez el hito más grande en materia de derechos civiles, gran debate y polémico debate, fue el debate del divorcio, la ley del divorcio vincular del año 87. En los 90 entró fuerte la agenda de género, ahí encontramos leyes, ya no en un gobierno radical, sino a lo largo del gobierno de Carlos Menem, aparece el cupo de género, el 30% de cupo de género para las listas electivas, y eso incrementa la participación de las mujeres en los ámbitos legislativos, y de la mano de las mujeres ya en primera persona en los ámbitos legislativos aparecen otra generación de derechos que empiezan a movilizarse, derechos de familia, temas de filiación, temas de patria potestad y distintas cuestiones. También en los años 90, durante el gobierno de Menem, se legaliza la primera organización que trabajaba por los derechos del colectivo LGTB, que fue la comunidad homosexual argentina, ¿no? Que también marca cómo de a poco, con el retorno de la democracia, muchas de esas libertades que habían sido restringidas en el gobierno militar, que tenía una filosofía política muy similar a la de este gobierno, ¿no? Esa filosofía de Dios, patria, familia y propiedad, cómo la sociedad argentina vuelve a la democracia y vuelve a recuperar muchos derechos. Hacia finales de los años 90, con la llegada del gobierno de la Alianza, esa experiencia trunca de la que muchos fuimos parte, nosotros, el Partido Socialista, era miembro integrante del FREPASO y nos integramos por esa vertiente al proyecto político de la Alianza desde el 97 hasta el 2001, primero en las listas legislativas desde el 97 y en el 99 acompañando la candidatura de Fernando de la Rúa. En ese programa electoral de la Alianza aparecían, y después en la gestión pública aparecieron también políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, aparecía una primera propuesta de una ley de parejas para las parejas del mismo sexo, ¿no? Que es un antecedente al matrimonio igualitario, apareció la ley de ética pública, el acceso a la información pública, empezaron a aparecer muchos debates de nuevas generaciones de derechos
de nuestra sociedad. Y sin lugar a dudas, después de la crisis del 2001, con la llegada del gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003 y una movilización social creciente de distintos colectivos sociales que impulsábamos diversas agendas, hubo un momento también donde la sociedad democrática dio un avance importante, que incluye, entre otros, obviamente, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de la interrupción legal del embarazo, y una consolidación de las políticas, ley de educación sexual integral, leyes que tuvieron mucho consenso transversal en el Congreso, pero que innegablemente se dieron en un contexto que era propicio para eso, en parte también por la evolución de la sociedad de la pluralidad. Javier Milei y su proyecto político vienen a plantearnos la ruptura de ese consenso y de ese acuerdo de sociedad plural y democrática. Que el presidente haya asumido de espaldas al Congreso era una señal. Nosotros lo marcamos rápidamente, dice, bueno, un presidente que asume de espaldas al Congreso, ¿qué nos está queriendo decir? Que el Congreso no sirve, no importa, es irrelevante, que puede prescindir del Congreso. A las pocas semanas emite un decreto de necesidad y urgencia, el DNU 70, que deroga o modifica más de 300 leyes a sola firma, en un solo decreto, en una decisión personal del presidente. Esa fue una señal también de esta intención del deterioro de la pluralidad, porque si algo tiene la división de poderes y la república, justamente es que el Congreso aporta la pluralidad política. En el Congreso están representadas todas las voces, incluso por nuestro propio sistema electoral, a diferencia de lo que pasa en algunos otros países, no hay un sistema bipartidista, sino que las minorías tienen, por el sistema DONT, sobre todo en los distritos grandes, como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Salta, aparece la posibilidad de que las minorías también ingresen representación al Parlamento Nacional. Entonces el Parlamento viene a sumar esta perspectiva de pluralidad política a un debate de por sí ya plural por estarse en una sociedad plural. Entonces, el presidente luego envía, después del DNU 70, una primera versión de la ley base, ¿no? Esa ley ómnibus, que se decía ley ómnibus, de más de 600 artículos. Uno de los puntos centrales era la delegación legislativa por 4 años. O sea, ahí Javier Milei por tercera vez nos estaba diciendo, no me interesa la democracia, no me interesa el Parlamento, yo quiero gobernar sin controles republicanos y por eso digo, me voy a arrogar la facultad legislativa por 4 años. Eso finalmente quedó en un año, luego de los debates, pero la intencionalidad estaba. Todo esto se da en un marco de un sector social que irrumpe, que hasta ahora no había sido parte del diálogo político, que habita en redes sociales, yo digo hoy las redes sociales son el ágora, ¿no? El espacio donde pasa mucho el debate político, grupo que luego pasa al gobierno con funciones de gobierno, uno de los primeros fue Joe Doe, Juan Pablo Carreira, un Joe Doe, es como Don Juan Nadie en inglés, que de un perfil de la red social X o Twitter salta a la subsecretaría de contenidos digitales del gobierno. Y así con muchos otros, muchos de los funcionarios del gobierno básicamente el gobierno de Javier Milei tiene una parte de funcionariado que es casta, Franco, Scioli, Caputo, etcétera, y otra parte del gabinete que es mediático y de red social. Adorni, Lanari, Juan Pablo Carreira, Glavinich, una serie de Santiago, el mismo Santiago Caputo, vienen de ese mundo que se plantea como lo nuevo en la discusión política y que tenemos que intentar entender. Bueno, el recorte que hace Javier Milei y su gobierno de este mundo está muy orientado por ideas de dos teóricos, lo pongo entre comillas, pero han escrito libros y han plasmado sus ideas, que son Agustín Laje y Nicolás Márquez. Agustín Laje posiblemente con más cercanía al presidente, con un perfil mucho más presentable en términos públicos, por eso se lo designó recientemente como presidente de la Fundación Faro, que es la fundación que iluminará al mundo con las ideas de la libertad, según Milei. Una libertad que ahora voy a hablar un poquito de eso, muy particular. Todo ese ecosistema le da marco a este gobierno y genera agenda, genera discusión, genera debate público, genera discusión pública, ¿no? Y en esa discusión pública, a caballo de la agenda teórica de Laje y Márquez, entra un discurso que viene a plantear que la democracia no sirve para nada,
que es un sistema que no tiene validez. De hecho, el propio presidente no pudo decir que acordaba con la democracia en uno de sus últimos reportajes antes de las elecciones. No le dio para responderle a sus entrevistadores que sí, que apoyaba la democracia. Hay una impugnación de la casta política, como una idea de hay una política tradicional que le ha robado a la gente, eso afuera, en lenguaje del presidente, sin contar que cuando la casta apoya el proyecto político del presidente y se suma al gobierno, ahí deja de ser casta, se santifica, ¿no? Pasa por el bautismo libertario y se santifica, pero aparece ese discurso de impugnación de la política, el Congreso como una expresión de la política, la justicia como una expresión de la política, obviamente ámbitos que el presidente en su proyecto político quiere cooptar, ¿no? Y ha tomado algunos pasos muy similares a los que vimos en dos países, uno por derecha y uno por izquierda, centroamericanos, que han ido en ese proceso y que hoy se encuentran como autocracias, si no dictaduras, bastante severas, que son El Salvador por derecha y Nicaragua por izquierda, ¿no? Dos experiencias distintas que llegan al mismo punto. Un gobierno autocrático, autoritario, donde uno va a El Salvador y la oposición tiene 3 diputados, 4 diputados, el resto de los 90 y pico diputados son del oficialismo. Raro un sistema y una sociedad donde el 95% de la gente en elecciones supuestamente libres vote tan sesgadamente. No hay ningún intendente, alcalde ni gobernador regional que no sea del partido de gobierno, muy similar a lo que pasa también en Nicaragua. Bueno, Nicaragua ahora está en un proceso constitucional donde directamente interviene los municipios y les quita la autonomía. O sea, no va a haber más elecciones municipales, directamente el gobierno bicéfalo, porque ahora hay dos copresidentes para que Ortega y su mujer Rosario Murillo puedan cogobernar Nicaragua. Ese gobierno bicéfalo va a nombrar a los intendentes, a los alcaldes en la ciudad. Entonces, tenemos todo ese ecosistema impugnando el sistema democrático. Y parte de la impugnación al sistema democrático viene por la impugnación al pluralismo. Por eso me parece que el tema que hoy quería charlar con ustedes tiene que ver con esto, que es la base constitutiva de la democracia. Sin pluralismo y sin minorías no hay democracia. Porque justamente la democracia es un gobierno donde se expresa la pluralidad de voces, donde se expresa la diversidad de voces, la diversidad que expresamos en la sociedad y que tenemos las personas, que eventualmente en algunos casos requiere de políticas públicas para corregir algunas desigualdades y asimetrías que se construyen socialmente en base a esa diversidad. La diversidad en sí no es mala, somos esencialmente diferentes, esa diferencia nos enriquece en la sociedad. A veces las sociedades han visto esas diferencias como un problema y no como una oportunidad. Entonces, cuando las ve como un problema, hay que buscar leyes que corrijan ese trato diferente que se le da a las personas que son diferentes. Básicamente, la idea de igualdad en una sociedad, la idea de pluralidad en una sociedad, no es darle a todos lo mismo, es trabajar para que cada quien pueda tener las mismas oportunidades y el mismo acceso a los derechos, independientemente de que venimos de distintos orígenes, venimos de distintas familias, tenemos distintas herramientas, somos diferentes. Y el otro tema que te planteaba yo, Javier, para conversar hoy, que me parece muy particular, es el tema de la libertad, porque el gobierno también aborda la libertad, yo digo que ha profanado la idea de la libertad, la ha vaciado de contenido. Los escribas del presidente, como Laje, como Márquez y tanta otra gente, habla de libertad en términos muy particulares. Ayer mismo en la sesión que tuvimos, donde se trabajó el proyecto de prevención de la ludopatía, los dos últimos discursos que fueron de diputados libertarios bochornosos, Lila Lemoyne y Bertie Venegas Lynch, básicamente dijeron que la libertad y matarse por su adicción al juego puede hacerlo. Y que si uno, y que el Estado no debe intervenir en absolutamente nada, ni siquiera para evitar que la gente
para la seguridad vial, sobre un consenso social en base a evidencia científica que establece que esa herramienta en un auto te puede salvar la vida. Entonces no hay comunismo en el airbag, ni en que las compañías estén obligadas a poner airbag en el auto. Entonces esa idea muy maniquea que tiene el gobierno plantea también una idea de libertad muy particular. Y por otra parte es una libertad en la cual, por ejemplo, no se es libre para consumir libremente drogas. Digo, si uno es liberal extremo, como dice el presidente que es, a mí que me importa si la gente consume drogas. No se es libre para las mujeres decidir sobre su propio cuerpo, entonces impugnan el aborto. No se es libre para amar a quien querés amar, entonces impugnan el matrimonio igualitario y a la homosexualidad, a la que permanentemente tildan de enfermedad, de que hay que curar, de que el matrimonio igualitario es un privilegio, etcétera. Lo mismo con todo lo que tiene que ver con las identidades trans y la ley de identidad de género. Entonces, la primera reflexión, y con esto voy redondeando como para que abramos también al debate, tiene que, y por eso planteo estos dos temas de pluralidad y libertad en tiempos del gobierno de Javier Milei, es de alguna manera cómo a partir de la apropiación de ciertos términos que son muy sentidos y que han sido construidos en estos 40 años de democracia, el gobierno de Javier Milei aprovecha para dar esa batalla cultural que dice estar dando, llena, plagada de contradicciones obviamente, lo vimos hoy en la sesión de Ficha Limpia, en un acuerdo cruzado con el kirchnerismo, donde aparece el viernes pasado una firma para que habilite el pliego del hijo para la Corte, un acuerdo para eliminar y derogar las PASO, que beneficia a Milei y a Cristina, que son los dos grandes líderes políticos que van a decidir las listas legislativas del año que viene a dedo si no hay paso, porque las minorías no se van a poder presentar, obviamente, ninguna contienda interna de ningún partido. Aparece también cruzado el tema presupuestario con los gobernadores, digo, aparecen muchos factores cruzados, por eso digo, plagado de contradicciones, pero sobre la supuesta base de una batalla cultural que da sustento al combate contra la casta, que sostiene un modelo económico y un modelo de sociedad. Y particularmente yo me cuento entre quienes no solo hemos militado por la ampliación de los derechos civiles de distintos colectivos, sino que me cuento entre quienes creen que vivir en una sociedad diversa, vivir en una sociedad plural nos agrega valor como sociedad, no nos quita valor, no nos desmerece. Y por eso me parece que son ideas que hasta antes del gobierno de Javier Milei podían parecer muy de nicho, muy de microclima, de la universidad, de las cátedras de Derecho Humano, de la Organización de Derechos Humanos, y hoy Milei las pone sobre la mesa y terminan siendo temas que interpelan a toda la sociedad, porque nos atraviesan básicamente a nivel de toda la sociedad en muchas de nuestras decisiones y en muchos de nuestros derechos en la vida cotidiana. Esteban, entonces, si te parece, tomas un mate y les invitamos a nuestros amigos a que si quieren participar, solamente marcando con su manito en la paleta inferior, le damos la palabra y así podemos conversar, les pedimos preguntas cortas y así hacemos muy dinámico el movimiento. Y esto está siendo grabado para reproducirse en Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. El primero que está pidiendo la palabra es Mariano Vinograd. Te escuchamos, Mariano. Esteban, muchas gracias por tu claridad, por tu tranquilidad en este día. Mi pregunta es la siguiente. Con buen tino nos advertís de los vasos comunicantes entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo. Soslayaste Massa y otros, ¿no? El kirchnerismo se ocupaba de utilizar a Laclau como reflexión y buscaba un enemigo, normalmente bastante ridículo, Videla, Menem, la oligarquía, los 4x4, la soja, etcétera, y así gobernaron durante 20 años y así hicieron bolsa al país. Ahora se está hablando de un gramscismo de derecha y que están tratando efectivamente a través del gordo Dan y Laje de instalar esta idea. Suena tan pero tan ridículo que parece una engaña pichanga. La verdad que es bastante difícil de imaginar que la sociedad argentina se va a hacer fascista como la húngara o como la norteamericana o hasta como la israelí. No va a pasar eso, es impensable. Ahora,
la defenestración de los elementos lúcidos del gabinete, como Vilella y como Mondino. ¿Nos ayudás? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Realmente va para cualquier lado? ¿Está loco? ¿Se dejó influenciar por Laje? ¿Marcha al abismo? ¿O no? ¿O es tan inteligente y tan pícaro y tan maquiavélico que nos tiene perdiendo tiempo en cosas que no son relevantes, así como cuando el kirchnerismo nos decía que era un gobierno de científicos o que el Estado te cuida o que donde hay una necesidad hay un derecho? Son exactamente lo mismo que el kirchnerismo, pero con otro collar. ¿Qué pregunta? Bueno, a ver, sí, obviamente dije kirchnerismo, digo, porque finalmente quienes estaban opuestos a votar a la ficha limpia era todo el bloque de Unión por la Patria, así que es el amplio movimiento, donde incluso posiblemente haya personas con las cuales en algún momento las fuerzas democráticas podamos confluir dependiendo del nivel de descomposición de esto, digo, porque después en la realpolitik, en la política real, uno no se pone tan exquisito a la hora de la construcción política. Yo creo que el riesgo democrático que trae Milei requiere algún tipo de, seguramente va a requerir posteriormente algún tipo de diálogo o de construcción más plural o más transversal, y quizá algunos de estos sectores también puedan estar en ese diálogo. La verdad que creo que es un misterio. Todo indica que hay ciertas decisiones que se toman en el Triángulo de Hierro que tienen que ver con cuestiones vinculadas a la comunicación. Ahora la política es un terreno eminentemente humano y existen las internas, existen las amistades, las enemistades. A Diana Mondino la mandaron a votar a favor a favor del bloqueo o en contra del bloqueo. Bueno, de ahí no recuerdo cómo era la formulación, pero digamos, la hicieron votar contra la historia de Argentina en esa materia y muy aislada de otros países del mundo, y fue una excusa para sacársela encima, básicamente. Yo creo que más que elementos lúcidos hay algunas personas que en su momento fueron convocadas al gabinete o eran conocedores en su materia. Vos decías Vilella, el ex secretario de Agricultura, él venía de ese sector, o sea que era algo que él conocía, por lo tanto tenía alguna expertise. Hay algunos funcionarios que tienen experiencia en las áreas que están llevando adelante, pero evidentemente quien se corre un poco de la línea de donde se toman las decisiones, que es el famoso triángulo de hierro, o cae en desgracia con alguien, vuela. Eso hace que sea un gobierno que tiene muchos problemas de gestión y de no gestión, que el gobierno lo ve como un atributo, porque el gobierno dice, ven, les estoy demostrando que el Estado no servía para nada. Yo estoy gestionando el Estado al 10% y no desapareció el país. Y el dólar está controlado y la inflación se desaceleró y hay una pretendida, una aparente calma cambiaria y en la macroeconomía. Entonces, bueno, nada, ahí como que creo que es un fenómeno tan reciente lo de Milei que todavía estamos intentando terminar de comprenderlo. Sí creo que lo que es claro es que el mileísmo llegó para quedarse, que hay un conjunto de ideas que no son mayoritarias en la sociedad argentina, en eso comparto con vos, Mariano. Cualquier encuesta que veas, la Pulsar de la UBA, San Andrés, la que busques, sigue muy arriba del 60-70% del consenso democrático y con los derechos y con el matrimonio igualitario, el aborto, la memoria, la justicia, el juicio a la Junta, figuras como el expresidente Alfonsín, que tal vez ellos lo denostan tanto. Si haces una encuesta tiene una valoración positiva. O sea, no es que la sociedad argentina se volvió fascista o filofascista o autoritaria, pero sí es cierto que fue tal la dimensión del fracaso de los partidos políticos tradicionales que sin lugar a duda eso todavía le da un colchón al gobierno para aguantar. Creo que si haces una encuesta, a la mayoría de la gente que lo votó a Milei lo votó por el crecimiento de la pobreza, por la dificultad para resolver la inflación, por la falta de perspectiva de futuro de los hijos de la clase media, esa idea de que todos tenemos seguramente la mayoría tenemos algún familiar que emigró buscando oportunidad de lavar copas a España, y dice, no, bueno, pero yo acá en España lavo copas, pago caro un alquiler, pero puedo llenar el changuito y fin de semana largo me voy a Bélgica, qué sé yo, o sea, todos tenemos algún conocido, vecino, amigo, que sean, entonces esa sensación de que los jóvenes se van porque no tienen oportunidades. Muchos de los que se van les va bien afuera, también en base al talento y a la formación que han adquirido aquí en Argentina, ¿no? Porque
también todavía tenemos cosas como la educación pública, la salud pública, en proceso de deterioro, pero aún con un diferencial muy superior a lo que puede ser el promedio de otros países de la región. Entonces creo que es una gran incógnita, un fenómeno que estamos analizando ahora, pero más allá de que yo estoy convencido de que la mayoría de la sociedad sigue siendo una sociedad democrática en Argentina, sí lo que llegó para quedarse es este movimiento de la incorrección política, que puede ser un 12, 14, 15, 20% de la ciudadanía, que dice yo ya no me callo. Y si quiero decir bolita de mierda, voy a decir bolita de mierda. Y si quiero decir que las minas hacen falsas denuncias en un caso de violación, voy a decir que hacen falsas denuncias. Y si quiero decir que no me gusta que mis hijos se crucen con una pareja de maricones en la calle, voy a decir que no me gusta que los maricones anden por la calle porque es un mal ejemplo para la niñez. Entonces, esa sociedad que es minoritaria, pero hace mucho ruido hoy porque el presidente la representa, yo entiendo que llegó para quedarse, va a ser eso es parte de la batalla cultural, legitimar discursos de odio y antidemocráticos que hasta ahora no habían estado legitimados. Hablando de democracia, le vamos a dar la palabra a una persona que trabajó por la democracia desde hace muchos años, nuestro amigo Juan Pablo Bailac. Juan Pablo, te escuchamos. Espérate que me debute. Ahí Bien, estás. primero quiero felicitarlo en su análisis al expositor, al diputado. Y segundo, una pregunta corta, pero que está vinculado a la pintura que nos ha mostrado y el camino que estamos comenzando a recorrer sin conocer demasiado lo misterioso que aparece el señor Milei, aunque cada vez muestra más su cara y está haciendo huella para construir una autocracia. No es que no encuentre razones para entender de qué se trata la democracia, porque la democracia se trata de lo que expresaba el amigo. La democracia se trata de que no hay libertad sin igualdad. La democracia se trata de que no hay democracia sin Congreso, sin república, sin Estado de Derecho. Con lo cual, todo parece indicar que la máscara de este avatar de algunos sectores de poder de la Argentina, digamos, es el camino hacia la autocracia. Le contaba a Mariano hoy, por teléfono, dejé un mensaje en que una señora que es nacida acá en la ciudad de Bahía Blanca, que vive en Austria, la acaban de designar embajadora en Escocia. Anoche me comentaba por teléfono que está construyendo una dictadura. Entonces yo le contesté, más bien está construyendo una autocracia, que en todo caso es similar, pero está vinculada al perfil de liderazgo que quiere hacer y además se vanagloria de ese liderazgo y encima después como un cusquito, cuando lo agarra Macron, lo agarra Petro, lo agarra Xi Jinping, etcétera, le saca las ideas de Trump y se convierte en un cusquito que va y firma el acuerdo del G20, pues se dio cuenta que estaba haciendo una cagada. Es decir, necesita los votos de los gobiernos europeos en el Fondo Monetario para que le arreglen el problema de la salida del cepo, y este tipo va y se enfrenta a todos los gobiernos europeos a no querer firmar. Así que ese ladrido quedó terminando con un ¿no? Frente a la realidad. Eso era. No, comparto y nada, me da un poquito de vergüenza hablar y está Juan Pablo acá, que Es es, un gusto. yo hablé de los 80, de los 90 y ha sido un protagonista de toda esa gesta democrática, pero la verdad que comparto este análisis, me parece que hay señales también que nos deben generar preocupación. La declaración del presidente acerca de una posible reforma constitucional, prematuro, porque lo hace a caballo de este momento de popularidad momentáneo, que sabemos que en Argentina puede durar 2 minutos, también puede durar un tiempo largo si sigue sosteniendo algunas variables económicas relativamente ordenadas comparado con lo que veníamos, pero evidentemente esta idea de, bueno, hay que volver a la Constitución con los 6 años de mandato,
digo, como su ídolo es Menem, seguramente quiere él también ser presidente 10 años, como lo fue Menem, y no le da la matemática de la Constitución 2 periodos de 4, entonces dice, bueno, hay que volver al periodo de 6 años. Entiendo yo, quitar de la Constitución varios de los avances vinculados a los derechos civiles, a los tratados de derechos humanos internacionales. El presidente es un presidente que denuncia permanentemente el sistema sistema internacional de derechos humanos y de gobernanza mundial, que obviamente es criticable, tiene muchas dificultades, se ha mostrado ineficiente en un montón o ineficaz en un montón de cuestiones, pero de ahí a cuestionar la existencia de las Naciones Unidas y decir que se creó para que los comunistas todos acobachados ahí. Creo que Javier Milei cree que salvo Karina y los perros y él, el resto es todo comunismo. Un día le va a decir comunista a Santiago Caputo, un día le va a tocar ser comunista a Sandra Petovelo, digamos, la gente de más confianza en algún momento él va a sentir que lo traiciona, ¿no? Creo que ahí hay nosotros, sé que a veces parece agotador, a mí en mi rol de legislador, si bien yo, como los socialistas somos 2 solamente diputados, nos toca hablar de todos los temas para que esté la posición socialista en todos los temas, pero viniendo del movimiento de derechos humanos, de las organizaciones sociales y del Partido Socialista, obviamente estos son todos temas, los temas de la democracia, de la libertad, de la igualdad, de los derechos humanos, de la legislación en ese sentido. Por supuesto que nos interpela, a veces suena un poco cansador porque uno dice, bueno, otra vez, claro, son tantos los ataques por día que son tantos los temas sobre los cuales hay que salir a plantar posición, pero yo creo que a riesgo de sonar cansador, lo que no hay que hacer es callarse. Nosotros la semana pasada con Mónica Fein, la otra diputada nacional del partido, presentamos una denuncia penal contra el Gordo Dan y una serie de personajes que estuvieron en el acto en San Miguel. Entendemos que hubo ahí una intimidación pública, una amenaza y una promoción de odio por el tipo de discurso. Ellos se defendieron diciendo que cuando hablaban del brazo armado y la guardia pretoriana, hablaban del celular y las redes sociales. Esta semana el Gordán empezó sus clases de tiro en la misma agencia de tiro donde va Santiago Caputo. Y subió la foto con su profe de tiro a las redes, ¿no? Entonces digo, también hay una señal ahí de decir, bueno, somos el brazo armado por el celular, pero por las dudas estoy practicando tiro. Entonces eso también creo que, digamos, hay una escalada en la intimidación y en el discurso de odio. Por eso reitero, a riesgo de sonar un poquito pesados, viene bien siempre recordar que algunas seguimos defendiendo el valor de la democracia, el valor de la libertad real, ¿no? de la libertad de poder efectivamente. Yo me causó mucha gracia porque Milei repetía como un mantra que la libertad, el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada persona, ¿no? Eso como un mantra. Cuando vino Meloni, en la conferencia con Meloni, dijo que el liberalismo era el respeto irrestricto a la vida, la propiedad y la familia, que es el lema fascista. Te digo, ¿cómo cambió el liberalismo para el propio presidente, ¿no? Que ahora o se confundió o cambió el leitmotiv del movimiento liberal. Hacia ahí va, ¿no? Hacia un tipo de sociedad muy normatizada, con esa añoranza de que todo tiempo pasado fue mejor, y el todo tiempo pasado fue mejor no es el 83, el 84, la primavera democrática, que yo, los 60, no. El todo tiempo pasado fue mejor es fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero sin las contribuciones positivas de la generación del 80 y el liberalismo. O sea, es una sociedad de poca gente, de oligarquías con riqueza concentrada, de restricción democrática, y eso obviamente que no tiene que dejar de preocuparnos y no tenemos que dejar de denunciar. Esteban, estamos transitando el promedio de esta reunión. Espero que lo estés pasando bien y ahora le vamos a dar paso a 2 amigos más de Antropoceno. El primero es Alex Dacian y después a Hugo Flonwan. Alex, tu palabra, te escuchamos. Bueno, primero Esteban, muchas gracias. Me acabo de enterar por mi amigo Juan Pablo que sos diputado. Me alegra que yo soy un liberal, pero me alegra que un socialista me esté representando. Eso es un principio bastante importante, porque quiere decir que somos sociedad. Para que construir un nosotros tiene que haber un otro.
yo te reconozco como un otro. Y acá viene primero el tema de lo que yo observo. Por tu formación observo que tenés un conocimiento más grande que yo en ciencias sociales, y acá estamos frente a una situación de un esquema platónico, en donde hay clases en donde algunos son filósofos y que tienen los demás son lo que eran profesiones que no tienen derecho a opinar, ni decir, ni nada. Y esto después se plasma en el mensaje de una ex expositora que tuvimos, Mercedes Colombres, en cuanto a la supuesta verticalidad, que es entre verticalidad y autoritarismo hay una situación sutil. Y todo esto me llama poderosamente la atención. Una pregunta, después sigo con la reflexión, que es por qué o sea, cuando yo advierto el peligro de Laje y Márquez, es como que a mí me agarran y me dicen, la sociedad no lo ve como un peligro. La primera pregunta es, ¿cómo puede pasar esto? Y voy a explicar ahora un poco más fuerte. Dado que está Juan Pablo Bailac, yo invité a un grupo privado mío, a un amigo, que piensa muy diferente, que es también miembro de la Mont Pelerin, que para los que no lo saben es la Capilla Sixtina del liberalismo, en donde estamos viviendo en el sínodo, como si fuera el Concilio Vaticano II, una especie de liberalismo, que es el que vos entendés, para hablarlo claramente, el trasero del otro es propiedad del otro y hace con el trasero lo que se le da la gana, y eso es la libertad. Y hay otros que vienen con el discurso fascistoide, o como te guste llamarlo, calificarlo, que dado que son filósofos, van a decir no solamente qué debes hacer con tu trasero, sino qué vas a tener que hacer con el bidet, si utilizarlo de frente o de atrás. Y en nombre de la libertad, por supuesto. Muy buenos tus. Ahora, a mí me preocupa algo. Que si vos me preguntás quién es Laje o quién es Márquez, te diría que son oficiales de ultrapoder. Esta persona que no voy a nombrar es el capo de una fundación internacional y un instituto internacional, me hago cargo en lo que digo, con poderes internacionales, incluyendo vínculos con narcotráfico, que son brazos armados. Entonces, cuando de repente te dicen, el arma que yo voy a usar es esta, sí, está bien, divino. Atrás de acá está Cambridge Analytica, está un montón de cosas, pero también atrás de acá están los tipos con la ametralladora, si no funciona todo eso. Entonces, la primera pregunta tiene que ver por qué la subestimación del riesgo que estamos incurriendo, porque tal vez otros no sepan lo que yo sí sé. ¿Quiénes son estos institutos o estas fundaciones internacionales en donde Javier Milei es el títere? Y que no sabemos si, no sabemos tampoco si manda Laje políticamente o manda Milei, no lo sabemos. Al punto tal que no sé si Meloni no cambió el discurso porque le dieron la orden. Entonces, la segunda es, con las armas de la democracia desarmadas, Esteban, ¿cómo nos enfrentaríamos y qué consecuencias tenemos de no caer en una... Porque yo comparto contigo y con Juan Pablo Bailac que una parte de la sociedad no va a estar tolerando ningún tipo de locuras de las que nosotros consideramos locuras. Un mundo platónico de castas, justamente, de castas, mira qué interesante, ¿no? A veces cuando alguien dice, te imputa a vos algo, lo
que se está es autoincriminando, o sea, más casta que esta, imposible. Entonces, ¿cómo es, qué elementos tiene la democracia para defenderse en este momento? Gracias, Esteban. Eh, que ahí, gracias Alex por tus reflexiones. Si tuviéramos la receta seríamos gobierno del mundo, pero no, yo digo, yo soy un militante desde muy chico socialista, pero un socialismo democrático, un socialismo liberal, ¿no? Un socialismo que cree en las libertades individuales, en los derechos y en las libertades individuales. Y obviamente, pero obviamente creo también en que hay un rol y una participación del Estado, que es lo que se pone muy en cuestionamiento, muy claramente, en parte de Javier Milei, ¿no? Cuando dice que el topo que vino a destruir el Estado, básicamente es lo que está planteando. Creo que lo que vos planteás en relación a la cuestión de con qué herramientas contamos, a mí me parece que el debate público sigue siendo válido y que hay que disputar determinados espacios, ¿no? Creo que tenemos que lograr entender, no copiar, porque tampoco es que hay que ir a un movimiento de espejo donde digamos, lo mismo que hace él lo tenemos que hacer nosotros, pero con otros modales, pero sí de aprovechar ciertas oportunidades que tenemos hoy, tecnológicas, de velocidades de tiempos, también hoy hay otros tiempos para la política, o sea, tal vez uno en otro momento pensaba que, bueno, en la semana iba a haber 2 temas de debate público, hoy son 5 o 6 temas en una mañana y todo se discute y se debate con muchísima intensidad. A mí me parece que vale la pena dar los debates, porque creo que hay una sociedad que también mira un poco azorada lo que pasa y que en algún momento también va a haber alguna limitación. Primero que el argumento se agota, ¿no? Ese mismo argumento siempre, la misma metodología siempre tiende a saturar. Segundo, que hay una vida real muy amplia y muy abierta fuera de las redes sociales. Yo a veces en los debates internos del partido cuando dicen, no, porque hay que darnos las redes. Sí, hay que trabajar en las redes, pero hay que recuperar también el contacto con la ciudadanía directa. Porque la verdad que yo te dijera mi experiencia, si yo leo mi perfil o mi timeline de X, no salgo a la calle. Porque de pedófilo, abusadora, que me van a mandar a allanar con la Policía Federal mi casa y mensajes de todo tipo. Fundamentalmente cruzando ellos, que son bien liberales y no soportan que la gente haga de su cola lo que quiera, o de su vida afectiva lo que quiera, de su vestimenta lo que quiera, de sus decisiones personales lo que quiera. Bueno, hay como un patrón muy adoctrinador o aleccionador en relación a las históricas, los históricos estigmas y mentiras y difamaciones que se han hecho para construir todo lo que ha sido la cultura de la homofobia. Entonces, nada, me parece que si yo me guiara por eso no tendría que salir ni al supermercado, porque estaría repudiado por la sociedad y todo el mundo me escupiría. Y la verdad que mi experiencia en la vida real es muy distinta. Yo ando mucho en la vida real, ando en bicicleta, me tomo un taxi, voy en colectivo. Recién vine de hacer un estudio médico y de hacer una nota en la televisión, vine en subte. Voy al supermercado, compro habitualmente en los mismos lugares, la gente del barrio te conoce, sobre todo en Rosario, que es toda una escala mucho más pequeña, la ciudad donde vivo. Y bueno, nada, la experiencia es todo lo contrario. Mucha gente no sabrá ni quién soy, pero la mayoría de la gente que te reconoce es para decirte, che, te escuché en tal lado, qué bueno, no sé qué, o mirá, tengo esta diferencia con vos, pero incluso la diferencia se plantea muy respetuosamente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que reivindicar el valor del debate y darlo. Aprender a darlo también en esos ámbitos con quienes quieren recibirlo. También hay una realidad muy aumentada en las redes que muchas veces son granjas de trolls, cuentas duplicadas o triplicadas, una persona que maneja 100 cuentas. Entonces, quizá en el algoritmo te aparecen 5 o 6 comentarios negativos y sentís que te estás ahogando y a veces tampoco vale la pena responder a eso. Pero hay gente que está allí también buscando un debate que a mí me ha pasado que contestar y tener buena receptividad. De alguien que dice, no pensé que me ibas a contestar, o no me había quedado claro ese punto, o gracias por aclararme tal cosa. Entonces creo que hay que, como hemos hecho toda la vida, con 1, con 2, con 20 o con 100, seguir dando los debates porque creo que valen la pena. Y creo que, en definitiva, nuestro ejercicio del debate democrático es el que sostiene y fortalece también la idea de democracia. Entonces,
ese es un valor, esas son herramientas que tenemos. Y aprender a usar las otras herramientas que están. A veces nos quedamos un poco, nosotros tenemos una compañera en el bloque que todas las mañanas nos manda los recortes de los diarios para ver si nos nombraron en algún diario, ¿no? Y nosotros nos ponemos contentos porque estamos teniendo un protagonismo importante en el debate público, entonces salís en Clarín, salís en la Nación Revista, lo leemos solo nosotros en el resumen de prensa que nos manda la prensa. Digo, la gente en general no lee más ni Clarín, ni La Nación, ni El Cronista, es un microclima, entonces también hay que salir un poco más, hay que salir a disputar también debates y lenguajes que ellos han trabajado muy correctamente, y creo que un tema que es pendiente para los sectores democráticos, del verdadero liberalismo, del progresismo bien entendido, etcétera, que nos está costando mucho. Yo coordino una red de partidos políticos en América, que es lo que viene de la vertiente de lo que fue en su momento, algunos siguen siendo de la Internacional Socialista, que se llama Alianza Progresista. Y la verdad que yo siempre insisto en que nosotros tenemos que poder escribir nuestro manual. Los sectores de la derecha, reaccionarios, antidemocráticos, la extrema derecha ha escrito su manual. Vos lo escuchás a Milei y tiene argumentos similares a Kast, al Cabildo Abierto en Uruguay, a Meloni en Italia, a Abascal de Vox en España, a los de Llega en Portugal, a Orbán en Hungría, a Erdogan en Turquía y a donde quieras. 4 o 5 temas, ideas simples, 4 o 5 enemigos bien claros, ahí están, lo LGTB, el feminismo, el ambientalismo, la Agenda 2030. Nadie sabe que la Agenda 2030, ellos en campaña diciendo la Agenda 2030, hay que ir contra la Agenda 2030. Y un montón de gente repite, no, la Agenda 2030 es espantosa. Y vos leíste la Agenda 2030, ¿sabés? No saben ni lo que le escribieron que es la Agenda 2030. Ni los que militamos en los derechos humanos sabemos qué dice la Agenda 2030. Entonces, nada, hay que buscar ideas simples para comunicar nuestros valores y disputar también el sentido de ciertas palabras, de la palabra libertad, de la palabra igualdad, de la palabra solidaridad, las tenemos que recuperar para el lado del bien, porque ellos se montaron sobre la palabra libertad, la vaciaron de contenido y obviamente todo lo que fue el proceso de pandemia y las restricciones aceleraron muchísimo el impacto el impacto que tuvieron ellos de construcción positiva para su espacio, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender un poco de eso, pero sosteniendo nuestras ideas, sosteniendo el contacto del vínculo humano. Nosotros reivindicamos lo humano, hacemos política humanista, ellos no. Milei es una persona que tiene muchos problemas con humanos, si no está en un acto controlado con gente que sabe, que lo llevan y saluda, no sale, está encerrado en una oficina, no sabe lo que es el contacto con la ciudadanía. Así que bueno, nada, me parece que ahí se puede, hay terreno para construir sobre eso. Obviamente no tengo todo resuelto, ni un libro yo ya escrito, porque si no sería más fácil. Creo que lo tenemos que construir colectivamente, pero que hay que ponerse el objetivo de construirlo. Si no, no arrancamos nunca y ellos siguen avanzando. Esteban, nos quedan unos 15, 20 minutitos y queremos seguir hablando de libertad, diversidad, pluralidad. Tenemos 3 personas. Javi, 10 te pido porque tengo nota también en la tele. Así que 10 Entonces, minutitos. vamos a hacer preguntas Si cortas. querés, escuchamos también a todos juntos y después hacemos como una reflexión. Dale, primero Hugo Flombaum. Hugo. Bueno, muchas gracias, Esteban. Te escuché con mucho interés. La verdad que discutir estos temas y sobre todo los temas ideológicos es una cosa que no debemos dejar de lado nunca en nuestras acciones, pero hoy estoy, en lo personal, extremadamente preocupado porque el mundo está llevándonos a una crisis en lo que hace a la democracia representativa, porque utilizando la democracia representativa es como que han nacido personajes en muchos lugares del mundo que la están cuestionando desde adentro, tal cual lo dice nuestro presidente, cuando dice yo soy el topo. Entonces, a mí mi preocupación hoy es no qué es lo que hace esa gente, sino qué es lo que hacemos aquellos que no nos identificamos con eso. Y cuando tenemos esa situación es cuando yo me siento débil, porque siento que ellos han sido anillo al dedo a una corriente
internacional encabezada por los capitales financieros internacionales y por las corporaciones internacionales que, por otro lado, no tienen banderas, no hay países para ellos, los países son simplemente un lugar de instalación para conseguir alguna ventaja productiva, no hablo de ventaja en malos términos, sino de ventaja productiva para aumentar sus utilidades, y los capitales financieros, que hace muchos años han dejado de tener bandera, siguen aumentando su poder, hoy en alianza con sistemas autocráticos, porque el comercio internacional, por otro lado, está hoy casi en manos de dos países, China e India, que no, India sí tiene una democracia que conozco profundamente, he visitado por mucho tiempo ese país, pero es una democracia muy rara, digamos, hay que ir y estudiarlo, no es lo mismo que nosotros. Digo, ¿cómo hacemos nosotros para, con nuestras diferencias ideológicas, restablecer la capacidad de representar a la gente? ¿Qué es lo que hemos perdido? Esa es mi pregunta. Pregunta, si querés pasamos a María o querés responder vos. No, que María si tiene también pregunta o comentario y yo hago como una Dale, síntesis, listo. si puedo. Dale, María, te escuchamos. Bueno, un poco respondiéndole a Hugo, a Mariano y a Alex, ¿cómo hacemos para restablecer esta cercanía que tenemos que tener para que la gente vuelva a creer en la democracia, en sus representantes? ¿Cómo podemos hacer para reconstruir los partidos políticos, que son el arma de la buena política? ¿Y cómo tenemos que hacer para hacerles saber que la política es lo único que va a cambiar sus destinos para bien, como también la puede cambiar para mal si cae en malas manos? El tema yo creo que es la educación. No podemos avanzar si no trabajamos en la educación y llegar al pueblo con estos postulados que bien nombró Esteban en su brillante alocución, pero tenemos que hacerlo todos y ya vengamos del espectro político que vengamos, porque tenemos una autocracia en ciernes con gente que es muy probable que esté armada, Esteban, pero desde hace mucho tiempo, no solamente de ahora, y que también desde el otro espectro político de extrema también están armados y no es de ahora. Entonces tenemos que restablecer la comunicación ante la gente pensando en que la libertad es respetarnos con el lema que nos enseñaban nuestros papás y nuestros abuelos. Las libertades de uno empiezan donde terminan determinan nuestras libertades cuando empiezan los derechos de los demás. Y la educación como arma fundamental para llegar al pueblo, pero tenemos que llegar a esos medios de comunicación, sacando esos insultos y esas agresiones, y sacando todas las molestias del pasado, tratando de reconstruir una república nueva, y no dejando que en este momento tan álgido se pueda llegar a modificar la Constitución Nacional. Yo creo que, y hace tiempo lo digo, la Constitución por mucho tiempo tenemos que dejarla como está. Gracias. Esteban, entonces si querés, haces Gracias. el cierre, las Dale. últimas palabras. Sí, hago una reflexión sobre lo de María y Hugo que me parece súper interesante. A ver, primero, creo que nosotros desde la posguerra, digamos, aparece el auge de la economía liberal, de la democracia liberal, que es el sistema que conocemos, la división de poderes, la república más perfeccionado, que fue el sistema que encontramos en el marco democrático para tratar de devolver algún equilibrio a la sociedad después de lo que fue el horror de la guerra y tratar de construir un horizonte de paz a nivel global. Evidentemente, esa democracia y el modelo económico que la acompañó no respondió a las necesidades, a las demandas y a las expectativas de la sociedad. Y en lugar de preocuparnos por ver cómo hacíamos para tratar de encauzar esas respuestas para que efectivamente esas expectativas tuvieran viabilidad en cuanto a la resolución, creo que en parte por nuestra dificultad para la autocrítica y para ver eso que estaba pasando, en parte para identificar los riesgos, en parte, en alguna medida, por los sectores de poder que también confluyen
intencionadamente para que la democracia pierda fuerza y pierda legitimidad, porque eso también hace que el Estado pierda fuerza y legitimidad para el control del capital financiero y de los factores de poder, de poder económico y de poder político real que existen y que están, y que son una verdad, más allá de que uno no quiere ponerse ni conspiranoico ni nada, pero hay una realidad concreta. Creo que eso no fue pasando y no lo vimos. Y de alguna manera estos sectores se fueron metiendo también, ¿no? Hay una intencionalidad de formar cuadros, de incorporar personas en ciertos niveles del Estado, la puerta giratoria entre el sector público y el sector privado, esta idea de la doble negociación en ambos lugares y de la conveniencia. Entonces, evidentemente, la mayoría de la sociedad que se va quedando afuera de todo esto, porque cada vez es más alta la concentración de la riqueza y del poder en un pequeño grupo. O sea, Elon Musk multiplica cada año por 2 o por 3 su riqueza. Entonces, no hay manera de que lo alcances. Ya va a estar, está él en el espacio, pero no porque se subió a un cohete, sino porque no hay manera de alcanzar ese nivel de riqueza y hay 1.000 familias, 1.500, 2.000 familias en el mundo que acumulan una riqueza exacerbada. Bueno, creo que ahí también para esos grupos es intencionado y es conveniente que la democracia y el Estado pierdan legitimidad a la hora de poder aparecer como árbitros para establecer una distribución un poco más equitativa de la riqueza, que no va a pasar por naturaleza. Pues el extremo liberal, es decir, de buenas intenciones, el vaso que derrama, bueno, no pasó eso en la historia. La medida en que el Estado no aportó alguna política concreta, vía impositiva, vía distribución o por alguna digamos, por algún otro lado, la riqueza se concentra y la pobreza crece. Digo, esto es el fenómeno en todos los países. Los países que tienen sociedades más equilibradas son los países donde el Estado tiene una intervención mayor en esta puja de la distribución de la riqueza y del poder. Y son las sociedades en las cuales distintos sectores sociales pueden acceder a la política, ¿no? Tenemos después el caso de Estados Unidos, donde China sacarlo, partido único, no existe la democracia. En Estados Unidos hoy solo es la política de los ricos. Hoy la campaña de Kamala costó $1.000 millones. Imposible para nadie. Si no sos demócrata o republicano, Trump o Kamala, y no tenés gente juntándote plata, no llegás. Acá vamos a un fenómeno así, o es lo que pretende el gobierno con la desfinanciación de los partidos, la desfinanciación de las campañas y la apertura del capital privado. ¿Ustedes piensan que el capital privado, si es el único que aporta para las campañas, le va a poner plata al Partido Socialista o le va a poner plata al trotskismo? O dice, no, hay ideas, aunque sea de minorías, que es importante porque agregan valor en la sociedad, o le va a poner plata a Milei, al peronismo y a alguna otra expresión política mayoritaria, para que después cuando lleguen al gobierno hagan esta puerta giratoria o este pasamano de poder y de recursos. Entonces, me parece que ese deterioro permanente que nosotros no vimos, no supimos ver, no supimos atajar, consentimos, no tuvimos las herramientas para modificar, es lo que nos trae hasta acá. Entonces, nada, no es para cortarnos las venas con una galletita criollita, es para pensar que, bueno, lo que queramos construir hacia adelante hay que entender eso. Y eso es en la medida en que volvamos a ser fiables para resolver los problemas de la ciudadanía y garantizarle a la ciudadanía que va a haber una perspectiva de movilidad social ascendente, de mejoramiento de la calidad de vida de generación tras generación, que es lo que venía pasando en el ciclo mundial, pero que se cortó en los 70, 80 y ahora cada generación vive más hacinada, con menos agua potable, menos alimento, más pobre y con la riqueza más concentrada. Entonces, esa perspectiva complica. Tenemos que poder construir lo otro. Eso incluye, obviamente, poner en valor a los partidos políticos. Ahora, anda a decir hoy, yo lo digo en los reportajes porque me parece que la gente tiene derecho a saberlo. Al Partido Socialista, que tiene personería en 14 provincias de Argentina y es un partido de 130 años de historia, el Estado Nacional le da por año para su funcionamiento 1.200.000 pesos. 100.000 pesos por mes. Entonces digo, ¿cuál? Ahora el gobierno dice, le vamos a desfinanciar a la política, que vive del Estado. Vamos a eliminar el fondo permanente de partidos políticos. Mirá, la verdad que no es mucho el fondo. Eliminarlo es simbólico, a mí no me va a afectar en la vida cotidiana, pero posiblemente sí dificulte a muchos otros partidos que tal vez, como no tienen nuestra historia, los que nos donaron una casa, gobierno no sé dónde, que por carta orgánica los militantes y los funcionarios aportamos. Digo, hay muchos partidos que no tienen esa organización y se quedan afuera, ¿no? Entonces, bueno, nada, me parece que es una reflexión interesante para ver
cómo sobre ese fracaso y ese proceso de denigración que se vivió, cómo lo mejoramos y cómo lo transformamos para mejorar la democracia y para poder dar más respuestas a la democracia. Esteban, sé que estás en el tiempo límite, por Sí. eso le pedimos a Alberto no La participar. próxima, que lo mande por mensajito. Te pido solamente una fábula. Se encuentran en la Avenida de Mayo y Perú Alfredo Palacios con Milei. ¿Qué dos consejos le podría dar Alfredo Palacios a Milei? Y cerramos la reunión. Alfredo Palacio no le daría consejos, se batería a duelo, ¿no? Le da un cachetazo por imberbe. Pero creo que no, me gustaría estar ahí para ver qué pasaría. Creo que claramente Milei no entendería quién es Alfredo Palacios ni entendería el valor y el aprovechamiento que podría sacar de encontrarse con Alfredo Palacios en alguna esquina de Buenos Aires. Bien, desde Buenos Aires y para todo el país. Te despedimos, Esteban. Saludas a la gente. Gracias. Y cerramos la reunión aquí en Antropoceno. Amigos, hemos Muchas gracias. compartido con Esteban Paulón esta reunión. Nos encontramos aquí dentro de 7 días nuevamente para más Antropoceno en su 4ª temporada. Buenas noches a todos. Antropoceno.